Y bueno, pero Jaime, por ejemplo, digamos un poco para ampliar lo que tú de manera muy escueta haces la revisión de, claro, el contexto del problema de Colombia. Claro, estamos dentro de ese proceso de conflicto armado que parece ser estancado, que evoluciona, pero evoluciona dentro de sí mismo y no evoluciona, no permite la evolución del país. Pero digamos que dentro del propio contexto del conflicto armado se plantea, digamos, se habla hoy por hoy, por ejemplo, la Universidad Nacional lanzó una revisión sobre Colombia diciendo que aproximadamente el 70% de los colombianos vivimos en el umbral de la pobreza y la miseria, que el desempleo alcanza el 50% de la población, que de ese 50% gran parte de la gente que trabaja lo hace bajo una economía informal, lo que aquí llamaríamos como economía en negro, ¿no? También se habla dentro del propio problema del conflicto armado, se habla de que hoy por hoy son aproximadamente 4 millones o más, 4 millones y medio de desplazados internos, y también se habla de acciones de falsos positivos, bueno, una serie de elementos que configuran que el país para generar un tipo de cambio tiene que solucionar todos estos aspectos, ¿no? Y bueno, a partir de eso, ¿cómo se plantea el nuevo presidente? Efectivamente, por eso yo decía que todos los presidentes han planteado la solución del conflicto armado de la misma manera, ¿no? Que es por la vía militar, cuando realmente lo que se necesita en Colombia es solucionar un problema por la vía negociada, por la vía política y con inversión social verdadera, ¿no? Claro. No construir un centro de salud donde nadie va a ir o donde no van a enviar médicos, ¿no? Por poner un ejemplo muy simple, pero al fin y al cabo para intentar ilustrar lo que pasa en Colombia. Entonces, mientras que el mayor presupuesto del Producto Interno Bruto en Colombia, el presupuesto del Estado se invierte en la guerra, se le recorta lo que es la salud, la educación, a la inversión social se le recorta, cuando tendría que ser al contrario, porque usted mismo ha dicho, ¿no? La gente, más de 30 millones de colombianos viven en la pobreza, o sea, y gente trabajando en la economía. Yo eliminaría, bueno, esto es una cosa mía, eliminaría las palabras que puedan ser o interpretarse como racistas, y yo diría que en la economía sumergida, ¿no? En Colombia efectivamente la gente vive lo que comúnmente allí se conoce como el rebusque, que es vender lo que puede en las calles y a quien puede y como puede. Entonces el gobierno no tiene en cuenta eso. Entonces yo pienso que la inversión social es un factor muy importante para ir acabando con el conflicto armado. Y la diferencia entre el presidente Juan Manuel Santos, el actual presidente de Colombia, y el anterior, es que el anterior nunca había reconocido ni reconocerá jamás en su vida que en Colombia existe un conflicto armado, mientras que Juan Manuel Santos sí reconoció que en Colombia efectivamente hay un conflicto armado. Pero Jaime, como lo comenta él mismo, claro, es como es una manera diferente de actuar. Lo que no estoy de acuerdo es luego en el remoquete que pone que reconociendo el conflicto armado le puede dar más derecho a la fuerza pública, más poder para bombardear a la guerrilla o a los jefes de la FARC, cuando lo que estamos pidiendo a gritos es que no se siga incrementando la guerra, el conflicto armado, ni los bombardeos, que se ha podido comprobar que los bombardeos han afectado a una vasta zona de la población civil, ¿no? A las comunidades indígenas, al medio ambiente en Colombia, ¿no? Porque las bombas no discriminan entre guerrilleros y población civil, y por lo general la población civil lleva la peor parte. Entonces yo creo que el presidente Juan Manuel Santos decir que va a reconocer que hay un conflicto armado para poder tener carta abierta, un cheque abierto en blanco para poder bombardear, pues me parece que es una política equivocada, ¿no? Yo creo, Jaime, que lo que debiera ser un bombardeo de programas de ayuda social y de desarrollo, de empleo. Esos son los bombardeos que se necesitan en Colombia, ¿no? De ideas, de proyectos. Sí, eso es lo que pedimos, ¿no? Porque precisamente esta mañana hablaba con una persona colombiana también, por cierto, con un alto nivel de preparación, y uno ve y es preocupante ver que los mismos la imagen o lo que pueden transmitir la mayoría del colectivo colombiano sobre lo que pasa en Colombia, ¿no?
prácticamente lo que venía a decir era que en Colombia todos éramos narcotraficantes y que por eso vivíamos así. Y entonces, claro, a mí me indigna cuando me encuentro con una persona que diga que nosotros nos estamos matando es por culpa del narcotráfico, porque esto es demeritar la lucha que están haciendo movimientos sociales, movimientos indígenas, sindicales, de derechos humanos en Colombia en búsqueda de la paz y de la solución del conflicto armado, ¿no? Entonces es una visión muy simplista de la situación en Colombia, no se profundiza. Entonces dice que si se acaba el narcotráfico se acabarán los problemas en Colombia, ¿no? Cuando yo le decía a esta persona que se remontara a la historia y que viera que en Colombia siempre había habido conflicto armado, pero no siempre había habido narcotráfico, porque la guerra de los 1000 días, la masacre de las bananeras en 1928 y esto, no existía el narcotráfico en Colombia. Incluso cuando nació la misma guerrilla en Colombia no había ni remotamente el tema del narcotráfico, no existía. Entonces no podemos pretender hacerle creer a la comunidad internacional que el problema de Colombia es el narcotráfico. El problema de Colombia es otro de los que se han enumerado aquí, ¿no? El tema del desempleo, la pobreza, la miseria. Hoy leía que 17.000 familias en Colombia tienen más de 6 millones, más de 10 millones de hectáreas de tierras en Colombia. O sea, solo los narcotraficantes se apoderaron de más de 6 millones de tierras en Colombia, los narcoparamilitares, ¿no? Los paramilitares con el desplazamiento forzado. Entonces este es el problema en Colombia, porque la tenencia de la tierra también es un problema que genera violencia en Colombia, ¿no? Que mantiene el conflicto armado. Jaime, tú comentabas algo, una cosa que es importante dentro de todo este baremón de noticias que se plantea, todo este barullo que llegan de Colombia. Bueno, los que estamos más cercanos podemos filtrar un poco más y llegar un poco más hondo, pero lo que no se penetra, lo que no sale y que es una de las gestas más importantes son los movimientos sociales, ¿no? Que creo que el factor más preponderante es que brillan por su, aunque es contradictorio, se destacan por su invisibilidad. O sea, digamos que las acciones sociales de los grupos humanos, los grupos de antivíctimas, víctimas del paramilitarismo, los movimientos campesinos, los movimientos indígenas, de alguna manera son acallados, son digamos de manera sistematizada ocultados para no develar un poco la verdadera situación en la que vive el país, ¿no? Y es muy importante porque hay un volumen de movimientos sociales inmenso en Colombia, tanto de trabajo, indígenas, campesinos, víctimas del conflicto armado, desplazados, que están día tras día intentando de que se escuchen sus reclamos, sus debilidades, las agresiones de las que han sido víctimas, pero que digamos que siempre están en la invisibilidad. Siempre las noticias que llegan de Colombia son noticias oficiales y además que tiene un tratamiento amarillista. No sé, ¿tú qué piensas de esto de los movimientos sociales? Sí, evidentemente el conflicto armado se ha encargado de ocultar a estos movimientos sociales, ¿no? De hacerlos invisibles, ¿no? Porque en Colombia se habla efectivamente de cuando hay un enfrentamiento entre la guerrilla y la fuerza pública, pero por ejemplo muy poca cubrimiento le han dado a lo que es la minga, ¿no? De resistencia en Colombia, ¿no? Que la minga pues es un movimiento muy fuerte indígena que ha nacido en el sur del país, en el Cauca, donde está congregada la mayor reservas indígenas, el movimiento indígena, y de esto no ha salido nada, ¿no? Recientemente se hizo el Congreso de los Pueblos, que reunió a miles y miles de personas en Colombia, y de esto no se habla nada, ¿no? Se habla efectivamente de un enfrentamiento que hubo ayer, en estos días, entre las FARC y el ejército en el Toribío, en Cauca, pero no se habla de estos movimientos, efectivamente, porque el conflicto armado se ha encargado de eso, de hacer invisible los movimientos sociales en Colombia, que son muy fuertes. Y teniendo en cuenta que estos movimientos sociales se mueven en un contexto de conflicto, de guerra, en donde es mucho más difícil hacer el trabajo de sindicalista, trabajo campesino, indígena, de derechos humanos, en fin, todo este trabajo es mucho más difícil hacerlo en ese contexto de guerra y además de guerra, de estigmatización, ¿no? Y de señalamiento hacia estos movimientos, ¿no? Porque en Colombia para nadie es un secreto que cuando se intenta acabar con cualquier movimiento social
se le relaciona primero con los grupos insurgentes, ¿no? Entonces se hace todo un trabajo de adaptar a la opinión pública a que estos movimientos son ilegales también, ¿no? Que le hacen el fuego a la guerrilla para lo que luego venga la arremetida contra ellos y prácticamente la comunidad, tanto nacional como internacional, pues no se pronuncie en contra de esto, ¿no? Bueno, Jaime, un poco para suavizar la palabra, digamos, vamos a darle para ver, digamos, cómo los artistas también abordan el tema de Colombia. Vamos a escuchar ahora a un tema de Aterciopelados que me gusta mucho, que se llama Colombia Conexión, y luego seguiremos hablando del tema. Bueno, este era Aterciopelados, que siempre ha estado bastante, creo que ha sido uno de los grupos que ha estado muy sensible al tema de Colombia, a la realidad social, y además hace parte del tema que hemos escuchado, hace parte de un programa digamos que es la cabecera del programa muy interesante que se desarrolla en Colombia, que se llama Contravía, por el periodista Holman Morris. Bueno, y hablábamos un poco con Jaime del tema de los movimientos sociales. Yo abordé un poco el tema porque me gustaría que, me parece interesante, ahora que está un poco de moda, digamos, los movimientos sociales ante temas de crisis europea, los acampados, los indignados, los 15M, un poco hacer ese parangón, ¿no? De que cómo es que como nosotros, digamos que no nos sorprende tanto este tipo de movimientos, digamos, a los que somos colombianos, no nos sorprende, digamos, este tipo de gestos, digamos, gestos sociales, puesto que en Colombia, como bien lo anotábamos, esto lleva desde muchos años, que desde que ha habido injusticia siempre ha habido, desde que los campesinos empezaron a perder las tierras, desde que los indígenas empezaron a haber agredido sus territorios, a verse asesinados, empezaron a ver los grandes movimientos sociales, las grandes concentraciones, los grandes manifiestos, los grandes reclamos, y Colombia tiene bastante experiencia en esto, y era un poco para comentar qué te parece, digamos, digamos, hacer un parangón, cómo ves los movimientos, digamos, sociales que incipientes, que se gestan también de manera necesaria y con todo el derecho que les lleva los jóvenes, en un principio jóvenes, pero que en realidad es, digamos, que hay personas de toda índole que tratan de manifestarse aquí en España, que ahora lo vemos que se ocurre en Europa, que ahora lo vemos que ocurre en el propio Israel, sobre las reivindicaciones sociales. No sé, Jaime, ¿cómo te parece en este?